Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Qué bendición encontrarnos aquí cada mañana. Este es el día para perdonar y empezar de nuevo. Sí, este es el día para dejar atrás los rencores y la amargura. Colosenses 3:13 lo dice de esta manera: sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Soy Rebeca Chan, bienvenidos al programa Este es el Día. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de YouTube que pronto van a estar disfrutando y siendo bendecidos con este contenido. Buenos días a todos. Soy Rebeca Chan, Este es el Día es un programa donde cada día llevamos a ustedes segmentos con diferentes contenidos donde buscamos rescatar y promover valores morales y familiares que fortalezcan el carácter en niños y jóvenes para lograr así un mejor desempeño en las diferentes esferas de la sociedad. Por eso, este es el día de Escuela para Padres y hoy nos acompañan, como todos los miércoles, las psicólogas Nelly Bonfil, Alejandra Bersunza y el pastor David Cárdenas Mayos del Ministerio El Rey Jesús Mérida. Buenos días a todos, bienvenidos. Hola, buenos días Rebeca, buenos días pastor Ale. Buenos días Dani, a todos. Cristian, gente que nos escucha, buenos días. Buenos días, es un placer estar aquí de nueva cuenta. Les damos los buenos días y la más cordial bienvenida a los radioescuchas. Bienvenido, pastor. Bienvenido a todos, qué bueno que nos escuchan. Les mandamos un fuerte saludo a nuestra audiencia, ¿verdad? Que está aquí pendiente todos los días y sobre todo en los programas de 9 a 10 que son muy edificantes. Claro que sí, pastores, querida audiencia. Hoy el pastor David, mire, nos va a bendecir con un contenido de mucho valor. La importancia de educar y formar hijos sabios. Este segmento de Escuela para Padres está pensado y nuestro propósito es, como dije en la introducción, es formar el carácter de niños y jóvenes. Es importante, pastor, psicólogas, que como padres, porque la formación, la educación, lo hemos hablado aquí muchas veces en varios días atrás de Escuelas para Padres, la importancia de que cada padre, cada madre se levante sabiendo que el rol principal aquí en la sociedad es el rol de ser esposo y de ser padre, al igual que el rol de la madre, de la mujer, el principal es el de ser esposa y el de ser madre. ¿Dónde vamos a buscar la sabiduría para poder formar hijos sabios? Hoy lo vamos a estar desarrollando en este contenido de mucho valor. Pastor. Así es, sí, definitivamente una de las razones por las cuales a veces los padres fallamos, digo, porque en un principio, en lo personal, estaba errando, ¿no? Tenemos quizás la buena intención de querer ser buenos padres. Cuando uno desea casarse, tener una familia, nunca va la mala intención de querer tener malos hijos, de tener un mal matrimonio. Pero simplemente la Biblia dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. La falta de revelación de parte de Dios, de la palabra de Dios, el no ser guiados por el Espíritu Santo, el desconocer los principios, los fundamentos, nos lleva a errar, a cometer ese tipo de errores por ignorancia, ¿no? Hay gente que sí, quizás comete errores por maldad, porque es necio, porque es terco, porque no quiere cambiar, ¿verdad? Pero hay gente que realmente comete errores por ignorancia. Y realmente ahí radica la mayoría de veces dónde está el rol, cuál es mi función como padre, como esposo, ¿verdad? Y también la mujer, cuál es la función como madre, como esposa, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer como padres, porque a veces en la buena intención de querer el bien por los hijos cometemos errores.
Pastor, nosotros hemos hablado aquí en programas anteriores que todos hemos repetido esta frase, lo escuchamos en políticos, lo escuchamos en maestros. Como madre todos sabemos y decimos que la esperanza de un país, la esperanza de una nación, la esperanza de una familia son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Pero hoy como padre vemos dónde está la esperanza de mi país, dónde está la esperanza de mi familia, y cuando volteamos a ver, vemos tristemente que los niños a corta edad, estamos hablando de 13, 14, 15 años en adelante, ya están siendo cautivos de droga, de todas esas diferentes Mala adicciones, influencia. porque hay niños que se dicen estar dolidos porque les falló papá, dolidos porque les falló mamá, y tenemos la esperanza de mi familia ahora lastimada, porque usted acaba de decir algo certero. A veces en nuestra tarea, como no conocemos la verdad, como no sabemos, no tenemos la sabiduría, hemos lastimado lo que Dios nos ha entregado como herencia. Esa es que a veces también tenemos una palabra trillada: mi hijo es una bendición. Pero ¿cómo tratamos a esa bendición? ¿Cómo la estamos formando? ¿Qué sabiduría le estamos enseñando? ¿Cuáles estándares morales como madre yo estoy modelando para que mi hija sea arrastrada más adelante por esa forma de carácter moral que yo estoy modelando? Eso solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios, donde nos viene hablando de los principios y la idea original de Dios que tiene para la familia. Así es. Así es, Rebe. Justamente un día como hoy, hace 17 años, me estrené como mamá. Órale. Oh, mi qué hijo- bendición, Qué mira, padre, qué bueno. bendición. Sí, qué bendición poder estar aquí en este espacio que has abierto, Rebe, de escuelas para padres. Como decía el pastor, no somos sabios, no nacemos siendo sabios, sino que tenemos que aprender a ser papás, y creo que la mayor bendición que tenemos a nuestro alcance, y gracias a Dios que estamos en un país libre, es que tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestra mano para poder tomar de ahí lo que es la sabiduría. Entonces, el rol que tenemos como padres es poder alimentarnos de esa sabiduría y poder emplearla de la manera que Dios nos la dé. Ahora sí que, como decía el pastor, cometemos errores. Creo que todos aquí en esta escuela que es la vida, cometemos errores no con la intención de perjudicar a nuestros hijos, sino con el anhelo, ¿verdad? Que ellos alcancen una vida a su máximo potencial, o una vida sabia, una vida en sabiduría, y caminar pues en los pasos. Pero creo que hoy vamos a aprender cómo formar hijos sabios. Creo que hoy es el día en el que puedes estar escuchando esto y va a ser de bendición para tu vida, no solamente porque lo necesitamos, sino que también nuestro México necesita padres sabios para formar hijos sabios. Ale. Sí, pues bueno, como decía, ¿no? Muchas veces nos han repetido que no hay una guía, no hay un libro que nos enseñe a ser padres, pero yo creo que el día de hoy está más que claro. La palabra de Dios la tenemos a nuestro alcance, y muchas veces por desidia, por flojera, por ignorancia, no hacemos uso de ella. Aquí podemos encontrar mucha enseñanza, mucha guía. Sí, como papás a veces erramos, ¿no? O cometemos errores que quizás fueron enseñanza a nuestros padres, ¿no? Pero pues como comentaba Nelly, no lo hacemos, yo creo que con la intención de dañar o lastimar, ¿no? Y ahora que pues yo soy mamá de un parcito, yo creo que ya es tiempo que me he dado cuenta de filtrar, ¿no? Las enseñanzas de papá, de mamá, o quizás la enseñanza que trae mi esposo por parte de sus papás, y ponerlas en ese colador, ¿no? Y filtrar lo que tenga una enseñanza, lo que pueda trascender, lo que pueda edificar, ¿no? Y ahora que estamos en los caminos del Señor, creo que se nos ha hecho mucho más fácil, ¿no? Y es un regocijo como mamá que puedan reconocer a mis hijos, ¿no? No porque sean hijos de Alejandra o de Carlos, ¿no? Como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Verlos adorar, verlos leer, eso para mí de verdad me llena el corazón, ¿no? Y de verdad, mamás, papitos que nos escuchan, les invitamos a buscar esta sabiduría. Yo creo que todos tenemos una Biblia en casa. Ya es momento de quitarle las telarañas, de verdad, abrirla
y sus vidas de verdad van a cambiar. Así es, definitivamente. Algo que tenemos que entender los padres es que los hijos son una herencia, son una bendición, ¿verdad? Y que Dios los puso en nuestras manos. A veces caemos en el error de pensar que la responsabilidad de educar a los hijos está en los maestros, está en el pastor, está en los demás, menos en uno. Cuando realmente los responsables principales de la formación, de la educación, incluso de la corrección y la disciplina, están en los padres. Sí, porque tú puedes mandar a tu hijo a una buena escuela, pero si en casa, en primer lugar, no ven el ejemplo, ¿verdad? Si en casa no ven los valores, no ven los principios, pues ellos al final de cuentas no van a hacer lo que el maestro les diga, sino lo que ven de los padres, que son la figura principal, ¿verdad? El que modela los valores en casa. Entonces la Biblia dice en el libro de Salmo 127 que son herencia. Los hijos son herencia que Dios nos dio. Dice, son como saetas, son como una flecha en manos del valiente, en manos del guerrero. Entonces un padre tiene que ser un valiente, un guerrero, alguien que se levante por los hijos, pero tenemos que entender algo muy importante. Hay varios factores para que una flecha pueda dar en el blanco. Uno de ellos, que la flecha tiene que estar derechita, ¿verdad? Número 2, el viento. Número 3. Que te hace favor. El viento que tiene le ayude, estar que le ayude a la ayude. flecha. Así es. El guerrero tiene que conocer que al lanzar la flecha el viento tiene que estar favorable. Y que esté direccionado, porque el guerrero, el valiente, le da la dirección a la flecha. Así es. A su hijo. Como padres estamos llamados a direccionar, a trazarle un objetivo. Porque Así lo que la palabra de Dios está diciendo allá, cuando vamos a estudiar lo que el pastor dice, el guerrero de aquella época, el valiente, el cazador, le trazaba a la flecha la dirección Así es. correcta, ponía el objetivo. Sobre de ese objetivo vas a ir, y lo que Dios nos está diciendo ahí en esta palabra a mí me ha sorprendido. Yo siempre lo he hablado aquí, es que como padre nosotros debemos trazarle al hijo el camino, la dirección, y hacerle saber, es sobre aquí que te vas a conducir, es sobre de estos principios que vas a caminar, es sobre de estos valores que tú debes de andar. Esa es la tarea de padre. El pastor en este contenido que nos va a bendecir mucho el día de hoy, habla de la importancia de cuidar la herencia, una herencia que Dios nos entregó. ¿Cómo estamos cuidando? ¿Cómo estamos protegiendo? ¿Qué estamos haciendo para que esa flecha esté derecha, alineada? ¿A qué va a estar alineada la flecha a nuestros hijos? A los estándares morales de Dios. Ahora, algo muy importante, otro factor muy importante para que los hijos puedan dar en el blanco es que requiere la fuerza. El arco, ¿verdad? No solamente el arco, sino que tú al lanzar la flecha, no sé si ustedes a mí me tocó viajar a Chiapas una vez y vi me tocó tener en mano, mi papá compró un arco con flecha, y tú ves el arco y la flecha y lo ves sencillo, porque lo ves de madera, pero realmente a la hora de lanzar esa flecha requiere fuerza. O sea, yo en ese tiempo, pues era un niño, un adolescente, intenté, fueron 2-3 metros que lo lancé a lo mucho, ¿no? Pero usted sabe que al menos ese tipo de gente usaban la flecha para lanzar animales, entonces se requería mucha fuerza. Sí. Entonces, por eso la Biblia dice que debemos ser guerreros, debemos de ser, habla ahí de la fuerza, pero habla también de la firmeza que debemos de tener para guiar y educar a nuestros hijos. ¿Cuál es el problema que yo veo hoy en muchos padres? La falta de firmeza para educar a los hijos. Y también, pastor, valentía. Valentía. Porque dice que en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Así es. Y parte de lanzar esa flecha es la firmeza del brazo que tiene que tener ejercitado uno para poder dirigir, y que no, ay, se me escapó. La firmeza también tiene que ser con la valentía de, ya me doy por vencido, no puedo. Y creo que lo hemos hablado en este programa muchas veces, que también la problemática ahora en día es que los papás se cansan de ser papás. Sí, y otra cosa, lo que comentaba ya hace rato, ¿por qué se requiere valentía? Porque a veces a los padres les falta valentía para poder agarrar un cinturón, una vara,
para poder decirle al niño no, para ser firme. ¿Cuántos vemos TikTok, videos de niños en el súper haciéndole berrinches a los padres? ¿Y por qué? Pero, pastor, eso pasa porque como la semana pasada me tocó leer el discurso de la hija de Billy Graham, y donde se titula la respuesta más sabia de Anna Graham Lotz, cuando el discurso que se llama "Y dijimos que estaba bien", y empieza diciendo que cuando vinieron y nos propusieron, no hay que disciplinar al hijo, no hay que maltratarlo, y no es que estemos a favor de la violencia, no es que estemos en ese castigo extremo o abusador como hemos visto algunos casos, sino en la disciplina normal que debería de tener la disciplina un niño, bíblica. La disciplina bíblica. Sin caer en el maltrato físico, verbal, psicológico, porque sí hay extremos, desafortunadamente lo hubieron. La razón por la cual en un momento, no, ustedes son psicólogas y deben de saber la historia, ¿no? Pero no recuerdo el año, hace como 20, 30 años salió un psicólogo de Estados Unidos diciendo precisamente esas frases, diciendo que si nosotros continuábamos maltratando o disciplinando a los hijos con vara, con cinturón, pues le íbamos a crear un trauma. Pero la verdad que la generación que fuimos creados con vara y con cinturón, hoy estamos re bien. Somos los más educados, ¿sí o no? Sí. O sea, somos los que damos los buenos días. Yo quiero decir algo ahí al respecto. Como bien, soy licenciada en psicología con una maestría en terapia familiar. Lo que yo estoy viendo y tengo la intención de averiguar algún diplomado, algo que trate acerca de esta especie como de maltrato o esa especie de círculo vicioso que es la violencia. Así es. Sí hubo, sí lo hubo y la hay todavía quizás, pero sí lo hubo muy fuerte. Hay pruebas científicas que apuntan que la violencia, el maltrato físico, psicológico, verbal, sí crea en el niño, en las personas, un trauma. Entonces, muchas veces, como decía aquí el pastor, somos los que estamos más educados, más formados, sí. A lo mejor los límites eran un poco más claros que ahora. Claro. El extremo es que ahora ya no hay límites. El extremo de antes es que había super límites en el cual ya te daba miedo hasta pensar o actuar diferente. Y aquí vemos síntomas de violencia, ¿no? La gente que nos escucha, la gente que nos ve por YouTube, no estamos hablando aquí que agarres a garrotazos a tu hijo, que lo estropees hasta descargar la ira, que ¿no? sean firmes. Cuando hablamos de corregir al hijo, es que primero hubo una instrucción, ¿sí? Así es. La palabra dice que la palabra está para instruir y después dice la palabra corregir en justicia. No queremos que tomes esto como disciplina violenta, no, aquí no estamos hablando de violencia, no estamos hablando de abuso, estamos hablando de límites firmes que si tú no, te voy a quitar el celular, pero no te lo voy a dar en la tarde, no te lo voy a dar mañana, no te lo voy a dar. Si le dijiste una semana lo tienes que respetar. Exacto, a esos límites nos referimos, a esa disciplina nos referimos. Sin embargo, la Biblia es muy clara cuando dice que la necedad viene cuando nacemos, todos traemos rebelión, todos traemos iniquidad, todos traemos unos hijos más que otros. Usted ve niños, yo he hablado aquí, yo tengo un hermano que tiene tres hijos y uno de sus niños tiende a hacer lo malo. Y dice mi hermano, él nunca ha visto en mí ese patrón. No lo ha visto en su mamá, pero lo trajo de nacimiento. Y de repente el niño, cuando era más bebé, él iba a una casa y si veía un muñeco, él se lo echaba en la bolsa y se lo llevaba. Él veía, no sé, una moneda, él agarraba la moneda y dice mi hermano, ¿qué voy a hacer yo con esa necedad, con ese mal que trajo el niño? Es
es poner disciplina. Y dice, y yo he puesto disciplina hablada y he puesto disciplina, mira, te voy a quitar esto, mira, y el muchacho insiste, hasta que tristemente, mi hermano ha dicho, yo sí, he agarrado el cinturón porque ha ido creciendo el niño, dice, y a veces yo igual le digo, no lo maltrates de esa manera, y me dice, no, yo sé, no caigo en el extremo, pero un cintarazo, o sea, mi hijo sí ha sentido que es un cintarazo porque ha reincidido en ese tema de traerse cosas insignificantes, pero está repitiendo eso. Y la Biblia dice que hay una cosa que deberían de estudiar teológicamente. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice, pero la vara ahuyentará la necedad o esa tendencia al mal? Cuando dice la vara, muchas pensamos, bueno, es un castigo, porque Dios, mire, aquí lo hemos hablado muchas veces, Dios todas sus cosas las hizo basadas en leyes, reglamento. Él condenó cosas, él hasta la ley de un país dice, el que robe, ¿qué dice? Cárcel, se castiga, y mire, y a veces hay mamás, yo tuve una amiga hace años, hay mamás que prefieren, óyelo, no ponerle un castigo fuerte, un cintarazo, un chancletazo, no sé cómo se le llame, una nalgada, no sé, un jalón de oreja, no sé cuál sería a un hijo, una disciplina bien. Ellas no lo hacen porque prefieren dejar que la vida, me lo dijo una amiga, que la vida lo eduque, y le digo, prefieres que la cárcel, que tu hijo pise la cárcel por no ponerle tú una disciplina. Cuando la responsabilidad es del papá. De la mamá igual. Y de la mamá. O es sea, por la eso responsabilidad que es de nosotros. Dios puso a los hijos en nuestras manos. Sí. Para que nosotros los formemos, eduquemos, instruyamos. Y por eso dice valiente, porque Así como es. dices tú, o sea, Le para falta valentía. poner disciplina, para poner corrección, hay que ser valientes, hay que sostenerlo y hay que, a veces como mamás, realmente, pastor, creo que más como mujeres se nos apachurra el corazón y, está bien, ya pobrecito, pero a eso me refiero y la Biblia, Rebeca, es clara. O sea, dice, el padre al que ama, disciplina. Así es. ¿Sí? Entonces, como decía el pastor, hay unos que más, hay unos que menos, depende del temperamento de la criatura, Bueno, la Biblia lo dice en Proverbios. La Biblia dice, corrige al necio y aprenderá el sabio. O sea, en una familia va a haber a veces no todos son sabios, hay hijos necios, hay hijos que vienen con una iniquidad muy fuerte de generaciones anteriores, que cayó sobre él y traen esa tendencia al mal. Claro. ¿No? Entonces, a esos hijos hay que ponerle especial atención y quizás va a llevar más vara. Yo en lo personal me considero, yo aprendí de varas que le dieron a mis hermanos. O sea, yo veía la corrección de mis hermanos y decía yo, no, ya, quietecito. Sí. Como decían, para que lo mire la ventana, ¿no? Así es. Mire, yo he contado aquí, pastor, que hablando del abuso y el extremo, por eso queremos hablarle a esta generación, que nosotros somos la generación que fue duramente disciplinada y castigada por nuestros padres, que obvio venían repitiendo un patrón de cómo ellos fueron formados, no conocieron la palabra, no había una enseñanza, no estudiaron, y yo he hablado aquí muchas veces que yo fui una niña con con castigos extremo, me acuerdo, lo he contado, que mi mamá, por haberle voy a decir la palabra, aunque no nos guste, porque mi mamá nos hizo saber por qué nos castigó de esa manera. Haberle robado a mi mamá dulces de una bolsa que ella tenía guardada y había puesto un límite. Y ella dijo, nadie va a tocar esos dulces. Claro que ahora que soy adulta y además en esa edad, yo vi injusto que por esos dulces el castigo fuera de ese tamaño que mi mamá, hasta donde lo llevó mi mamá. Pero gran lección. Pero gran lección, porque mis hermanos que somos adultos dicen, si nuestros padres no nos hubieran educado de esa manera, muchos de nosotros tal vez hubiéramos pisado cárcel por el carácter, por tender al mal, por robar o quizás por violencia, por lastimar a alguien, porque éramos agresivos, y nos sirvió
para eso mismo. Yo nunca le hice eso a mi hijo, yo nunca le quemé las manos a mi hijo como mi mamá sí lo hizo conmigo. Yo nunca lo hice, pero sí tenía yo una tarea de formar a un hijo que no hiciera eso. Claro. Que no, y pendiente y cuidando, y doy gracias a Dios que puedo darme el lujo de decir que gracias a mi Señor también, que llegó a mi hijo desde muy niño, lo eduqué bien y lo formé con principios y valores. Así es. Quería añadir algo muy importante. Los extremos que comentaba hace rato, licenciada, es muy importante. ¿Cuál es la disciplina correcta bíblicamente hablando, no? Es con amor. Tú tienes que agarrar la vara, tienes que agarrar el cinturón y no necesitas estarle pegando a tu hijo todos los días, porque ese es el tema. Yo, en lo personal, nada más 3 veces recuerdo haberle pegado a mis hijas con una vara o un cinturón, no más. Tienen 24 años, gracias a Dios, graduadas, las dos, pero no era necesario estarle pegando todos los días, aparte que son mujeres, normalmente el hombre es el que más necesita vara, ¿verdad? Pero sí, también hay mujeres que también lo requieren, y como le decía yo, siempre hay una que como que quiere más el cinturón que la otra, ¿no? Pero, ¿cómo es? Esto lo aprendí al comienzo de mi caminar con Cristo, y fue clave para la educación de mis hijas, creo, que la disciplina o la corrección sin amor es cuando ya tú caes en ese maltrato físico o psicológico, ¿no? Tu hijo siempre tiene que saber cuál es la razón por la cual tú lo estás disciplinando. Y siempre tienes que hacerle saber que lo amas, ¿sí? Porque la disciplina es amor. La Biblia dice que aquel que no ama, que no corrige a su hijo, lo aborrece. Entonces, cada vez que un padre agarra el cinturón o agarra una vara en casos extremos, porque tampoco se trata de... Hay padres que agarran la vara y el cinturón cuando están enojados nada más, ¿verdad? Y no cuando debe de ser. Oiga, yo mientras usted y ahí habla... descargan su ira. Yo mientras el pastor habla, me acuerdo el castigo que Dios le puso a la mujer cuando desobedeció. Sí. Yo cuando digo que no estábamos destinadas a sufrir dolores de parto, y cuando dijo por causa de la desobediencia nuestra, ahora con dolor darás a luz. No íbamos a sufrir. Nelly, ¿tú sufriste dolores de parto? ¿Tú tuviste hijos natural? Sí, los 3. Dios mío santo, pastor, cuando uno está ahí. Oye, la disciplina hasta hoy sigue. Perdóname, Señor, por todo. Sí, es correcto. Por causa de una desobediencia, Dios puso una dura disciplina. Ahora, fíjese que primero Dios dio la instrucción. Es correcto. Dios Dijo, puso los límites. Sí, y le dijo, no pueden tocar de este árbol ningún fruto. Sí. Puso los límites, pero Dios siempre da libre albedrío. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que cada vez que tú corriges a tu hijo y tú le dices, mira, hijo, te corregí por esto, pero yo te amo, yo te quiero, estás afirmando a tu hijo y le estás haciendo saber que lo estás haciendo por amor. Pero si tú agarras garrotazos a tu hijo y le dices, no me hables, enciérrate en tu cuarto. Y previamente no hubo instrucción. No hubo una instrucción. ¿Qué estamos haciendo? El hijo se va a sentir rechazado, mi papá no me ama, aunque el padre lo esté haciendo por algo bueno, porque él quiere el bien para él, pero él desconoce, para él mi papá es malo, para él mi mamá es mala, porque no hubo un abrazo, porque no hubo una razón que le hayas dicho a tu hijo, ¿sabes qué? Te corregí por esto. Sí. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar desarrollando este tema de mucho valor de cómo educar y formar hijos sabios. Regresamos. Puede ser la desobediencia, pero tú sabes que Dios está ahí, abrazándote. Y cómo nos corrige a veces, como decía Rebeca, ¿no? Que a veces, como seres humanos, como padres, queremos que aprendan la lección y ahora sí, te voy a quemar, ¿no? Por haber hecho tal cosa, pero Dios no es así. No. Dios no nos corrige conforme Dios a es nuestras amor. faltas. Mire, yo siempre Cada he dicho, mañana renueva su misericordia. yo siempre he dicho, Nelly, pastor Ale, que los hijos tienen que quedar en el corazón de los hijos
el amor tan grande, un gesto magnánimo de parte nuestra, que les recuerde siempre cuando ya no estemos, mi padre me amó de esta manera, que miren lo que recuerdo en mi corazón, mi madre. Si ustedes me preguntan a mí cuántos recuerdos, cuántos gestos de amor están grabados en mi corazón de mi madre y de mi padre, para mí, gestos magnánimos de amor para con nosotros. Pero eso es algo que Dios dejó. Aunado a esos gestos de amor magnánimos, tiene que venir la disciplina, la corrección, para que seamos hombres y mujeres de bien. Si estamos hablando, pastor, yo he hablado aquí que soñamos, al menos yo sueño, con una generación de jóvenes. Por ejemplo, vamos a hablar y a soñar de los hijos, ya que usted puso aquí el tema que todo niño tiene sueños desde muy pequeño y que buscan a alguien en quien inspirarse. Y los primeros que deberíamos inspirar a nuestros hijos somos nosotros. Se nos hace muy fácil decir a los hijos, ve por tu sueño, conquista aquello, pero ¿cómo formamos a eso? ¿Sobre qué valor va ahí ese hijo a ocupar una silla de autoridad en la política? Yo no sé para qué sueño tú tienes con tus hijos o qué están soñando tus muchachos, sobre qué valor están fundamentados tus hijos que van a incursionar en el deporte, en las artes, en los medios de comunicación, sobre qué le hemos formado, cuáles son esos valores que tú sabes y estás segura. Yo ya preparé a mi hijo y lo voy a lanzar como el cazador, y vete para el deporte porque yo ya sé que estás formado de acuerdo a qué. ¿Cuáles son esos estándares morales que nosotros sabemos que nuestros hijos van a ir a modelar, pero también a traspasar e inspirar a otras personas de lo que ellos están viviendo? Esa es la tarea de un padre, porque hoy vemos, pastor, psicólogos, ustedes lo saben, que vemos muchachos que llegan a una silla de autoridad en el gobierno y que sin piedad y sin misericordia tendrán amor por el prójimo, tendrán compasión, como dice la Biblia que Jesucristo tuvo compasión cuando Él vino y nos vio a la humanidad disperso, como que no teníamos un líder. ¿Qué es lo que los políticos están modelando allí en el gobierno? ¿Cuál es el amor por la viuda, por el huérfano? ¿Qué están haciendo? No hay valores. Y necesitamos nosotros levantar una generación, pastor, ese es mi sueño, de jóvenes con un carácter firme, fortalecido, con principios, con moral, con los estándares morales de Dios, basado primeramente, como usted lo dijo, en el amor. Porque la naturaleza primordial de Dios es el amor, es la misericordia, es el dar. Así es. Hace unos días mi hijo me preguntaba, mami, ¿tú a quién amas más? ¿A Caleb, a mí, a Sophie o a papá? Yo amo a Dios. ¿Cómo? Si mi amor primero es Dios, después sigue papá y después ustedes. ¿Y yo a quién debo amar primero? Tú. Te lo digo yo que soy tu madre. Tú tienes que amar primero a Dios, antes que a mí y antes que a tu papá. Ya de ahí, pero tu amor, Caleb, firme en Dios. Y preguntabas, ¿cómo educar a nuestros hijos? Primero, el amor a Dios. Hacerlos personas empáticas, misericordiosas, que miren al prójimo. Hablaba con él acerca de que si a ti te gusta este juguete y es tu favorito, y ves que aquel niño no tiene, tú ve y dáselo. Porque Dios te lo va a multiplicar siempre y cuando tú lo des de corazón. Para tener hay que despojarnos. Hemos tenido pequeñas lecciones y pequeñas enseñanzas de vida con ellos, porque yo sé que están en una etapa vital. Y de verdad, papitos, no esperen a que sean adolescentes, a enseñárselos de adulto, y mucho menos que la vida se los enseñe desde pequeñitos. Los niños son muy entendidos, de verdad. Son muy receptivos. Exacto. Y también observan lo que nosotros hacemos como modelos a seguir. Exacto, si somos coherentes con lo que decimos, a lo que predicamos, ¿no? Como dicen, somos lumbrera en la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Tenemos que ser coherentes con todo lo que hagamos, ¿no? Y enseñarles la responsabilidad, la disciplina.
Y, por ejemplo, si disciplinamos o metemos vara, yo al menos les recalco, no es el que me hayas tirado mi shampoo favorito. O sea, no eres tú. Es el hecho de que quizás me lo ocultaste o lo rellenaste de agua para que yo no me dé cuenta. Eso es una mentira. Eso ahí estás ocultando. Y puede ser algo sencillo, algo insignificante. Eso pasó el fin de semana, lo aprendió al día siguiente, rompe la cartera de Sofi. Mamá, rompí la cartera de Sofi, ¿será que lo puedas reparar? Claro, y te agradezco que me lo estés diciendo ahorita y que yo no vea la cartera tirada o algo. Tiene remedio. Es lo que le digo, a veces los niños o los jóvenes tienen miedo de alguna acción, pero si tan solo supiera que vengan a papá y a mamá juntos, mientras más pronto lo digan, más rápido podemos buscar una solución. Ahí hay algo muy importante en lo que tú comentaste. ¿Cuál es la razón por la cual a veces los hijos no se acercan a los padres? Porque lo primero que ellos piensan me va a corregir o me va a castigar. O pegar. Porque ellos piensan, ¿no? Cuando me va a pegar, me va a regañar. Así es. ¿No? Cuando realmente nuestros hijos deben de tener la confianza para acercarse a nosotros. Papá, la regué. Yo se lo digo a mis hijas y a veces hasta en público se lo digo. Ustedes tienen que saber que a pesar de todo, ustedes pueden cometer fallas y errores. Sí. Yo sigo siendo su padre, las seguiré amando. En algún momento va a haber disciplina, va a haber corrección, ¿verdad? Exhortación, pero siempre voy a estar con ustedes. Y el problema es que a veces los hijos no se acercan a algunos padres porque ya saben que lo primero que van a recibir es un garrotazo. Y a veces mi mamá decía esta frase, decía así: la desobediencia trae consecuencias. Claro. Entonces, muchas veces las consecuencias vienen la misma desobediencia de no salgas sin zapatos, ¿no? Y ya se cortaron, ya se resbalaron. Ya te dio gripa o algo así. Ajá, ya ni vale la pena, como dice el pastor, agarrarlo. No, garrotazo, no. Porque ya se somató ahí, se rompió la cabeza, ¿no? Pero mi mamá siempre dice esta frase: la desobediencia, hija, trae consecuencias. Y eso es lo que le digo a mis hijos. La desobediencia trae consecuencias. Si no hiciste tarea, se va a reflejar en las calificaciones y eso va a traer consecuencia de que algún castigo, ¿no? Alguna corrección, alguna disciplina. Pero es importante saber que nosotros como padres tenemos esta tarea de no cansarnos, de siempre dar instrucciones y dice, hay una frase que a mayor instrucción, menor corrección. A mayor repetición de instrucción, menor corrección. Y ser sabios en hacer esto, pastor. Así es, así es. Bueno, primero que nada, la primera influencia debe ser el padre definitivamente, porque si nosotros no lo influenciamos, alguien más lo está haciendo. Y el detalle es, si tu hijo se encuentra con alguien correcto allá afuera, que lo está influenciando, está bien. Pero el problema es que con tantas cosas que hay ahorita, ¿no? Los famosos influencers que hay, que unos son buenos, otros son malos y otros malísimos, ¿no? O sea, en el sentido de que por el hecho de tener muchos seguidores, son muy famosos, pero esa fama se la ganan haciendo cosas que están fuera de la moral y que no le van a ayudar en nada a veces a nuestros hijos, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado que ven, que oyen, estar pendiente incluso de sus redes sociales, estar pendiente de qué publica. Tiempo, pastor. Exacto. La música, pastor. Usted un punto que me tocó acá, me recordaba una generación de sobrinos míos, hijos de mis hermanos, que fueron influenciados por la música de narcocorridos. ¿Usted se acuerda? Aquella generación. Así es. Y todos soñaban con ser narcos, todos soñaban con irse porque se levantó esta generación, esta música. Por lo que veían, ¿no? Por lo que los carros, las camionetas, el dinero, las mujeres. Creo que se llamaba la narcocultura. ¿Se acuerda que hasta le pusieron un nombre? La narcocultura. A esa época que doy gracias a Dios que como que ahorita ha ido un poco disminuyendo, pero hubo un tiempo que era tremendo, las canciones, el estilo de vida. Se llevaron series a las televisiones. Bueno, todavía hay. El tema es que quizás no nos habíamos, o la sociedad o los padres, muchos no se habían dado cuenta el alcance y el prejuicio que podía alcanzar. Hoy nos damos cuenta que sí afectó y sigue afectando a muchas generaciones y por eso es que ya está más controlado hasta cierto punto, ¿no? Pero la Biblia dice en el libro de
Primera de Corintios 15:33 dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, si nosotros no estamos pendientes de qué oyen, de qué ven, de con quién se juntan, o sea, porque hace rato comenzaba, creo que fue usted, psicóloga, que comentaba, de que si nosotros no estamos pendientes de las relaciones que tienen nuestros hijos, ¿verdad?, con los demás, yo estoy muy pendiente, bueno, al menos mi esposa, pues son mujeres, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, nosotros nos dábamos las tareas, principalmente mi esposa se daba la tarea de conocer a sus amigas. Incluso las invitaba a la casa. Vengan a la casa, vengan. O sea, no, tampoco procuraba ser grosera o ya no las quiero, aléjate de ellas, ¿no? Había momentos que sí tenía que ser como que muy determinante, ¿no? Pero mi esposa se dio cuenta que al conocer a las amigas podía ver realmente qué clase de amistades tenía, qué influencia podían tener mis hijas. Influencia sobre Así todo, es. ¿no? Mi pastor Félix dice mucho a los papás: ve a la escuela y conoce el nombre de los maestros de tus hijos, en el caso de la secundaria, ¿no? Conoce el nombre de sus compañeros, ya conoces qué materias por lo menos tiene tu hijo, ¿no? Y eso es muy importante porque eso influye en la vida de nuestros hijos, influye en lo que escuchan, influye en lo que ven. Ahorita a lo mejor ya no está decías, Rebe, de la narcocultura, pero ahorita está la sexualidad cultura, o sea, Así todo es. está hipersexualizado al extremo. Así Canciones y palabras altisonantes, groserías que se dicen que antes ni la podías ni pensar, yo creo. Y incluso, perdón, ya es parte de la educación, Es porque correcto, ya sí. está en los libros lo están metiendo. Y niñas y niños, o sea, Sí. pero igual. Es sorprendente eso, lo iba yo a traer a la mesa, de que estamos viviendo una temporada, pastor, donde los papás, es normal ver a una niña hablar groserías de tamaño gigante que nosotros jamás, como que nuestros oídos no estaban hechos para escuchar. Y los varoncitos lo mismo, pero lo que más me sorprende, como dice mi hermano, es que los papás no hacen nada. ¿Quién les dijo ahora que es normal que una niña tenga el mismo vocabulario de un varoncito? Mi hermano me decía por WhatsApp, como dice el pastor, mi hermano entra al WhatsApp, esculca, me dice, me he quedado sorprendido ver una conversación de mi varón de 10, 11 años con una niña, pero la conversación pareciera ser que están dos varones hablando, las mismas palabras altisonantes, groserías, y yo estoy segura que esa niña, pues ¿dónde las escucha primeramente? Seguro con papá, seguro con mamá, y de ahí agarraron este lenguaje vulgar, este lenguaje sí, o sea, y luego, ofensivo. ¿por qué les faltan el respeto a las muchachas? ¿De dónde viene? De que las muchachas se rebajan y al rato le faltan el respeto, ¿no? Entonces, ahora escuché recientemente a un pastor dar un testimonio de un joven que hace algunos años lo metieron a la cárcel. El muchacho lo metieron a la cárcel, de pronto después de algunos años la mamá lo va a ver, lo va a visitar a la cárcel y el muchacho se abalanza contra la mamá, la golpea, la maltrata. Se van los policías, lo agarran y dicen, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Es tu madre. Era ya no. creo la mordió. Ándale, la mordió. Mi hijo me acaba de contar ese testimonio. Cuéntelo, pastor. Y la muerde a la mamá y los policías empiezan a decirle, pero estás loco, aparte de lo que hiciste, no, o sea, empiezan a reprenderlo, ¿no? Y el muchacho reflexiona y dice, sí, tienes razón, pero si ella no me hubiera corregido el día que yo me robé un dulce en la tienda, el día que me robé una calculadora, que porque gracias a que me robé esa calculadora ya no tenía que pagarlo. Si mi madre no me hubiera corregido de niño, de adolescente, yo no estuviera aquí. Si lo hubiera corregido. Entonces, yo tengo esta frase, yo sé que a veces hay hijos que traen esa tendencia al mal, pero mi manera de pensar es que no hay hijos malos, hay padres malos.
por falta de conocimiento, por no buscar a Dios, por no tener la revelación de la palabra, los códigos del reino que nos llevan a ser buenos padres, ¿no? Entonces aquí, si nosotros leemos Proverbios, y el comienzo, que el Proverbios es el libro, Proverbios, Eclesiastés, Salmos, es el libro. Sí. Si tú quieres aprender a ser un buen padre, un buen esposo, una buena madre, un buen hijo, habla de los Proverbios de Salomón. Sí. ¿Verdad? Dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría y disciplina, para comprender los dichos de inteligencia, para adquirir disciplina y enseñanza, justicia, derecho, equidad, para dar sagacidad a los simples. Esta palabra simple, que no hemos tocado el tema, Rebe, yo creo que va a ser en otra ocasión. Tiene que ser el miércoles, pero vamos a hablar un poquito de ella. Pero ahí dice, para dar sagacidad a los simples. Sí. ¿Sí? Y es una parte, es un tema que vamos a tocar, yo creo que la próxima semana. Sí. ¿Quiénes son los simples? ¿Quiénes son los crédulos? Sí. Y Los insolentes, los necios. Son tres características importantes que el próximo miércoles vamos a estar hablando, porque este contenido es muy valioso, porque hablando de los proverbios de Salomón, donde encontrar sabiduría, uno de ellos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Así es. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Dios nos manda que nosotros tenemos que aconsejar, tenemos que hablarles, tenemos que traerle la palabra, tenemos que recordarle cuál es lo que Dios le agrada, los mandamientos. La primera maestra de la Biblia tenemos que ser nosotros como madre, porque ¿qué es lo que anhelamos, pastor, como madre? Que las bendiciones del Señor alcancen a nuestros hijos. Así es. Es mi deseo ver mi hijo bendecido, próspero, que como siempre le digo, que los días aquí en la tierra sea largura de días. Pero hay una promesa de Dios para que nosotros veamos bendición en la vida de nuestro hijo. Yo le decía a mi muchacho, ya es un hombre, ya mi hijo 30 años, yo le decía, esto que estás apoyando a tu padre es una bendición de Dios. Bien pudieras haber ido a abrirte camino, claro, pero eso que estás aquí ayudándolo, cuidándole, es honrando a tu padre, y eso hay una bendición sí, es una bendición de Dios. Ahora sí voy a decir, se ha ganado un lugar en el cielo. Pero sí, tenemos que hacerle saber, y yo le hago cada día saber a mi hijo cuán importante es que las bendiciones de Dios nos alcancen, pero hay un medio como haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo los mandamientos del Señor. Pero hay hijos que, como dijo el pastor, no lo saben porque habemos malos padres. Y Nelly dijo algo al inicio: hay padres que se cansan rápido de instruir a los hijos, de enseñarles, de pasar tiempo, de formarlo, porque la tarea del cazador no era fácil. No, claro. El cazador dice que traía de cerca a sus flechas, que las traía sobre sus hombros, que les daba un valor. Yo le decía el otro día a un papá que me hablaba y me decía, cuán difícil se me está haciendo formar a un hijo. Me separé de su mamá, ahora tiene tantos años, ha venido a mí, yo no tengo, siento que no tengo la paciencia, siento que no hay nada en él. Le dije, no es una tarea fácil, pero nada hay imposible para Dios, y en Dios puede usted recuperar los años perdidos, puede ahora conectarse con su muchacho y pasar buenos tiempos, tomarse un café, ver películas juntos, hablarle de cuánto usted lo ama, traerlo a los buenos caminos, porque dice, estoy viendo que mi hijo, por los años que yo no estuve con él, está andando en caminos malos, pero dice, me siento que me cansé, o sea, si lo haces en tu fuerza te vas a cansar. Claro. Pero si buscas la ayuda y la dirección de Dios, no. Y la dependencia de claro, Dios. De Dios totalmente no. Hay muchas herramientas. Mire, yo le digo a mis hijas ahora, ustedes no tienen por qué fracasar. En primer lugar, porque nosotros no fracasamos en el matrimonio, estuvimos a punto de sí. Buscamos el consejo, la dirección de Dios, nos restauramos y ahora ustedes tienen una escuela. A mí me gusta el nombre que tiene este programa ahorita, ¿verdad? Los miércoles. Escuela para Padres, porque la realidad es que
si nosotros metemos a nuestros hijos en una escuela para padres, como tal, en el sentido de que lo metemos a que busquen a Dios, hay muchas herramientas en diferentes iglesias. Una de ellas, por ejemplo, que tenemos nosotros en nuestro ministerio es los encuentros. Hay retiros de sanidad interior, de liberación. También tenemos una academia. Entonces, todos esos son herramientas que Dios nos ha dado para que las generaciones que siguen, los niños, los adolescentes, no cometan los errores, o al menos menos errores de los que nosotros cometimos. ¿Sí? Ellos no tienen por qué fracasar. Ya es suficiente con que nosotros hayamos fracasado y cometido errores. Es correcto. Entonces, pero nosotros, Dios nos ha llamado hoy a nosotros como padres para guiar, para educar a nuestros hijos, para que ellos rompan todas esas maldiciones y ellos no cometan los errores que nosotros cometimos. Y hablando acerca de papás o mamás que piensan, es que el tiempo que yo ya no estuve con ellos, ya mi hijo está perdido. En Dios hay restitución. Así es. ¿Sí? Wow, sí. Porque Jesucristo vino para darnos vida y vida abundante. Entonces, tú no te creas perdido, tú no te creas que ya acabaste con ellos. Hay esperanza. Porque Dios restituye. Todo lo que creías perdido, todo lo que te habían arrebatado, en Dios hay restitución. Así es. En Dios no es deudor de nadie, pero como hay que meternos en su presencia, hay que ponernos delante de Él para adquirir sabiduría, como dice Salomón. En Proverbios vamos a encontrar sabiduría de lo alto, porque hay sabiduría humana. Así es. Que nos lleva a la perdición, ¿sí? Que nos lleva a perder el tiempo. Hay sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Entonces, tú como papá, tú como mamá, no te des por vencido. Tienes, como decía, el arquero traía sus flechas colgando. Entonces, muchas veces como papás y como mamás sentimos este cansancio. No es que no podamos traer en la espalda el peso de ser padre, sí, ¿no? Sí. No es que y pastor, y traerlos de cerca. Usted ve padres, como por ejemplo, le vuelvo a repetir, me dice, no me gusta estar con él. O sea, siento que si estoy una hora, si lo cargo, porque yo le decía, cárgalo, tráelo contigo, llévalo. Dice, no puedo, siento que, o sea, les pesa cargar un hijo. Hay padres jóvenes que hoy les pesa traer al hijo de cerca, a mamás que les pesa traer a la hija no les soporto su carácter, en lugar que trabajen como madre e hija en el carácter, en conocernos más. Muchas veces cuando un papá o una mamá no aguanta, como dicen, el carácter de no se lo aguanto, es muchas veces porque es el reflejo de lo que a mí no me gusta de mí misma o de mí mismo, ¿no? Dado el caso. Porque muchas veces esa personita está reflejando lo que tú no puedes lidiar contigo, como dice Rebeca. Trabaja con eso. Hay profesionales, hay áreas que tienes que fortalecer en ti mismo primero para que puedas ayudar a otros. Y Dios ha puesto una carga en mi corazón, pastor, para la generación de padres jóvenes. De madres jóvenes que no saben y dicen, ¿quién me ayuda? ¿Cómo puedo con mi niña? ¿Cómo puedo? Y vemos cada vez problemáticas de niñas. Yo la vez pasada presenté un caso de una periodista venezolana de uno de los canales muy importante allá en Telemundo, con una niña de casi 4 años y dice que un carácter la niña, donde ella quiere mandarse sola, donde ella empieza a imitar a su mamá y dice que la niña se pone su legging, su gorra y sus tenis. ¿Y para dónde vas? 4 añitos. Pues voy a la avenida tal a correr, a hacer ejercicio como su mamá. Y dice, trae un temperamento esa niña al doble mío. O sea, no quiere someterse a los 4 años. Entonces, queremos llevar este contenido para ayudar a aquel padre joven, aquella madre joven, que sí se pueden sacar buenos niños, formar, amarlos, que es costoso porque se paga un precio. Claro, nosotros sabemos eso, que eso se dedica tiempo, hablar, demostrar amor, disciplina, castigos de permisos, de no ir al cine. Se pueden lograr muchas cosas solamente con hacer
cosas agradables a Dios y que no tienen que ser así como tanto castigo y vara y cinturón, sino con hablar, con el tono de voz que, mire, yo me acuerdo, pastor, usted sabe que la generación nuestras mamás con la mirada sabíamos que mi mamá ya estaba molesta. Mi mamá con la mirada nos hacía entender, esta plática no les compete porque es plática de adulto y ustedes váyanse de aquí. Mi mamá no nos tenía que estar diciendo. El problema, perdón, está donde tú permites como padre que tus hijos, como dicen por ahí, te pisen la sombra. Cuando tus hijos rebasan tu autoridad. Es ahí donde está el problema. Sí. Porque yo recuerdo solamente una vez que mi padre me haya golpeado. Pero fue suficiente. Me tiró al suelo y cuando yo le dije, me rindo prácticamente, ahí me soltó mi papá. Sí. Entonces, pero la próxima ya no fue necesario, ¿verdad? Ya haz esto y lo hice. Entonces, no es todo el tiempo que tienes que estar encima de tu hijo. Lo único que tienes que hacer, ser firme. Eso sí, yo recuerdo mucho de mi padre ser muy firme. O sea, en mi casa no se dicen mentiras, en mi casa no se hace esto, en mi casa no se hace aquello. Y no se hacía. Y el día que tú lo hacías, cuidado. Entonces, cuando nosotros somos permisivos con los padres, como el caso de sacerdote Elí, que empezó a ser permisivo, los hijos crecieron. Oh, sí. Y ya no hay control. Ya no hay control. Así. Mire, el tiempo se nos ha ido y antes de despedirnos queremos leer un mensaje que nos ha llegado. Dice, hola, buen día, bendecido, buen tema. El día de hoy estamos en un mundo o una generación donde abunda mucho la maldad. El demonio está a todo lo que da. Los padres tenemos que estar bien atentos con quién se rodean nuestros hijos. Hay papás que lamentablemente trabajan todo el día y no están con los hijos. Hoy en día el internet es lo que está dominando al mundo. En paraderos, toda la gente con sus teléfonos, en los camiones con sus teléfonos, caminando con sus teléfonos. Tenemos que hacer algo como sociedad, hablar, estar atentos con nuestros hijos. Saludos y bendiciones. Qué bueno que les haya bendecido este contenido. Le doy gracias al pastor David Cárdenas que ha desarrollado este tema de mucho valor que esperamos sea de bendición para toda la familia y que lo pongan en práctica, pastor. Así algo es. Que Dios nos da una instrucción en la Biblia es que seamos hacedores de su palabra. Si usted hay algo que hoy le bendijo y usted póngalo en práctica, no seamos oidores, sino hacedores de aquella instrucción de parte de Dios. Gracias, pastor. Gracias a ustedes. Solamente quiero añadir, hay esperanza, no importa la edad que tengan tus hijos. Pueden tener 15, 20, 18 y incluso pensar que se te fueron de las manos. Tenemos testimonios de jóvenes, de hombres transformados, cambiados por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Hay esperanza. Gracias, psicólogas, gracias. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana. Y gracias a ustedes por sintonizarnos, gracias, es una bendición haber estado aquí con ustedes en esta hermosa mañana. Recuerden siempre que con fe, cuando nada es seguro, todo es posible. Soy Rebeca Chan y nos escuchamos mañana en otro segmento más de Este es el Día. Bendiciones. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él, es día de libertad. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en la siguiente edición de Este es el Día.